Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí comienza el nuevo podcast Historias de Gines. Bueno, para empezar esta nueva etapa, esta nueva andadura, tenemos una mesa hoy más pequeñita de lo habitual, pero no por ello con menos calidad. Tenemos aquí a María Jesús, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Está todavía cerrando el bolso, está todavía, la he pillado ahí preparándose. Que no estoy todavía terminada de sentar. Las gafas las tiene ya puestas. Las gafas las tiene las puestas, gafas, así que por eso he comenzado. Yo cuando lo he visto con las gafas puestas digo, comenzamos. Tenemos por aquí a la delegada de Cultura, Virginia, muy buena. Hola, Antonio, buenos días. Bueno, buenos días a todos, a Celo, a María Jesús. Buenas tardes y buenas noches. A José, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Eso no se nos puede olvidar. Depende de a qué hora se escuche este podcast. Y por aquí tenemos al maestro, a José Polvillo, que hoy nos va, bueno, ¿qué nos vas a descubrir? Bueno, creo que vamos a hablar un poquito de un personaje relevante de la historia de Gines, Conde de Offalia, ¿no? Sí, una de las calles más principales también del pueblo. Por eso los más jóvenes conoceremos al Conde de Offalia como una calle. Por lo menos el nombre, por lo menos. Una calle que está ahí del ayuntamiento. Bueno, pues nada, pues vamos a comenzar el programa. Bueno, José, nos gustaría que nos hicieras una breve presentación sobre el Conde de Offalia. En primer lugar, quién era el Conde de Offalia, para que nos situemos, que aquí en nuestra población pues hemos tenido un conde que no todo el mundo del pueblo lo sabe. Pues sí, sí, bueno, el Conde de Offalia, su verdadero nombre era Narciso Heredia Begines de los Ríos, y él fue un personaje clave en muchos aspectos de la historia de España del siglo XIX, que además una de las épocas más complejas de nuestra historia, ¿no? Por situarnos, el siglo XIX español tiene una guerra de la independencia, 3 guerras civiles, que son las guerras carlistas, una rebelión cantonalista, 6 constituciones, varias desamortizaciones, revueltas sociales. O sea, en medio de este lío, de este enorme barullo, encontramos una figura que va a ser el Conde de Offalia, que casi podríamos calificar que es de otro tiempo, porque en una época de muchos extremos, de muchos extremismos, él va a representar la moderación, el término medio y la búsqueda del entendimiento, ¿no? Él tiene un carácter eminentemente dialogante, fue diplomático de carrera y bueno, al que las circunstancias le llevaron a la política. Y bueno, esa acción política que él desarrolló vino muy marcada por su carácter personal y por su trabajo como diplomático también. ¿Y cuál es la relación que él tenía con Gines, en concreto? Pues su vinculación es nada menos que su nacimiento. Él nació en nuestro pueblo el 11 de septiembre de 1775 en la Hacienda Santa Rosalía, en la actual Casa de la Cultura, que tanto nos suena a ambos. Tanto nos suena. Eso también. A todos. Por lo que este año se cumplen 250 años de su nacimiento. En el archivo parroquial conservamos su partida de bautismo, que es el documento que le une a nuestro pueblo, y creo que por su interés lo podemos, si os parece, leer completo, porque tiene bastante información curiosa. Dice literalmente: en domingo, día 17 de septiembre de 1775, yo, el doctor don Francisco Serrano, fiscal del Juzgado de Testamentos de la ciudad de Sevilla, con permiso de don Manuel Antonio de la Rosa, cura y beneficiado propio de la iglesia parroquial de esta villa de Gines, bauticé solemnemente en ella a Narciso José Jacinto Jerónimo, que nació el día 11 de dicho mes y año, hijo legítimo de don Narciso de Heredia y Espínola y doña María de las Mercedes Begines de los Ríos, vecinos de dicha villa. Fueron sus padrinos don Diego Bejarano y doña Mayor Bejarano, vecinos de dicha ciudad, a quienes advertí el parentesco espiritual y la obligación de enseñarle la doctrina cristiana. Y lo firmé fecha supra. Este es el documento, la transcripción literal de la partida de bautismo del Conde de Offalia, que, como digo, conservamos en la parroquia de Gines. En su partida de bautismo no se dice expresamente que naciese en la Hacienda de Santa Rosalía. Esto lo sabemos por una semblanza que se incluye en un libro que se titula Escritos del Conde de Offalia. Ese libro lo recopiló sus escritos su nieto, y esa biografía lleva una biografía inicial que escribe Fernando Álvarez, que fue un funcionario público que estuvo al servicio del Conde de Offalia, y él es el que recoge la referencia
a su nacimiento en la hacienda. Dice además que esa hacienda Santa Rosalía, era propia de su familia. Y en su partida de bautismo se dice, como hemos leído, que la familia eran vecinos de esta villa. De manera que no solo eran propietarios de la hacienda, sino que vivían allí habitualmente. Hoy diríamos que estaban allí empadronados en la hacienda. Estos datos además se han confirmado por otros documentos que hemos podido localizar y que hoy vamos a publicar por primera vez en este podcast. Esos documentos nos dicen que el 17 de octubre de 1773, es decir, 2 años antes del nacimiento de Ofalia, del futuro conde de Ofalia, Narciso Fernández de Heredia, que era su abuelo, compró la hacienda al que era entonces propietario Manuel de Zamora, y apenas 6 días después la traspasó a su hijo, es decir, el padre del futuro conde. De manera que cuando el pequeño nace, en 1775, efectivamente la hacienda era de su familia, era propiedad de su familia. Aunque no iba a ser por mucho tiempo, porque poco después lo iba a alquilar a la parte de labor del edificio, lo que es la bodega, el lagar y demás, a un tal Juan Míguez, y poco después, en 1778, la acabarían vendiéndola a su nuevo propietario, Manuel de Aguirre y Basaguren. Estos datos no se han publicado nunca hasta ahora. Exclusiva, ¿no? Exclusiva. No son apellidos de aquí, ¿no? Míguez sí que es un apellido Míguez, siempre... Sí. Bueno, en esta época, ahora hablaremos de ellos, Ginés tenía varias haciendas y los propietarios eran generalmente gente con bastante dinero de Sevilla capital, ¿no? Que tenían aquí las propiedades, ¿no? Entonces, bueno, confirmamos totalmente que en el momento del nacimiento del futuro conde de Ofalia, de Narciso, la hacienda, su familia vivía en esa hacienda y esa hacienda era propiedad suya. Por un periodo corto, pero así lo fue. Dice futuro porque su familia no tenía un título... Claro, en ese momento... Vale. Él no era... Su familia tenía otro título, su abuelo había tenido otro título, pero en ese momento su familia no tenía ese título. Y en la época del nacimiento del conde de Ofalia, ¿cómo era el Ginés de ese tiempo? ¿Se puede...? Sí, tenemos algunos datos que nos hablan de cómo, para hacernos una idea de cómo era el pueblo en la época. Era muy diferente al actual, lógicamente. En 1779, o sea, en torno a la fecha del nacimiento, apenas tenía 518 habitantes frente a los 13.000 y pico actuales. Es decir, ahora mismo tenemos un 2.600% más de población que entonces. Y bueno, era un señorío jurisdiccional. El dueño de la villa era el conde de Baños, Joaquín Manrique Osorio de Moscoso y Guzmán, que era el tío tatarabuelo del famoso señor de Ginés del cuadro de Goya. Es decir, era el propietario, literalmente, de todo el pueblo, de todas las tierras comunales. Y en el siglo XVIII, el siglo XVIII es el siglo de oro en Ginés, ¿no? de nuestro pueblo. Esta época, pues, están en pleno crecimiento las haciendas que hoy todavía tenemos, eran motor económico y social del municipio. Ahí está la hacienda de Santa Rosalía, donde él nació, la hacienda de Torrejines, el Santo Ángel, la Concepción, Marqués de Torrenueva y la Merced. Era un pueblo en el que, como solía ocurrir en toda la zona, marcado económicamente por el trabajo de las haciendas, ¿no? Apenas 60 años antes del nacimiento de Ofalia se había reedificado prácticamente por completo la parroquia. 50 años antes había hecho la ermita, tampoco existía hasta entonces. Acababa de estrenarse el retablo de la parroquia. Eran cosas que ocurrían en el entorno de la fecha del nacimiento de Ofalia. Para 500 habitantes o 500 y pico que tenía en esos tiempos Ginés, habría muy poco edificado, muchas tierras, que es todo lo contrario de lo que ocurre hoy en día. Efectivamente, existían básicamente las haciendas grandes de las que hemos hablado, y después el resto eran lo que se llama muchas veces las casas de habitación o casas de morada, que eran pequeñas casitas en las que habitaban personas con menos recursos. Y bueno, y gran parte de todo lo que hoy vemos construido era campo, efectivamente. Si a Rómulo le cogiera este instante, que tuviese espacio para construir, que a él le gustaría tener un poco más. Y sobre su familia, ¿podemos saber algo más de la familia del conde de Ofalia? Pues sí, mira, por la rama paterna, tanto el bisabuelo como el abuelo de Narciso habían hecho méritos en la carrera militar.
aunque sin embargo la situación de de sus padres no era demasiado holgada en ese momento. Eso también nos da una pista el hecho de que fuese el abuelo del conde el que comprase la hacienda para después traspasarla 6 días después a su propio hijo, ¿no? La verdad que ya nos está diciendo que efectivamente el hijo tampoco tenía capacidad económica a lo mejor de poder comprarla. El abuelo del pequeño, Narciso Vicente Fernández de Heredia, había tenido importantes cargos en Indias y había sido gobernador y corregidor de Arequipa, en Perú, y ostentaba un título nobiliario, era conde del Sacro Romano Imperio, y además era teniente coronel de infantería en los ejércitos de España y de América, ¿no? Su padre, que había nacido en Granada, era Narciso Heredia y Espínola, y su madre María de las Mercedes Vejines de los Ríos Bejarano. El matrimonio se había casado apenas un año antes del nacimiento del futuro conde en Sevilla, desde donde era su madre. Se había casado en octubre del 74. Tuvo cuatro hermanos más y 3 hermanas. Él era el mayor de todos ellos. Y no consta que ninguno de ellos naciera en Gines, aparte de él mismo. Como hemos visto, pues fue poco tiempo el que tuvo su familia la propiedad de la hacienda, ¿no? Así que parece ser que tuvimos la suerte de que el bueno de la familia fuera el que naciera aquí. Fue diplomático de carrera entonces, ¿no? ¿Llegó a ocupar otros cargos políticos? Sí, él, como hemos comentado antes, fue diplomático de carrera, esa es su verdadera profesión, aunque, bueno, tuvo algunas ocupaciones políticas que él no pidió y a las que fue invitado a participar, e incluso algunas que tuvo que ocupar a su pesar, ¿no? Que no tenía interés. Fue en 2 ocasiones el equivalente al actual presidente del gobierno. De ahí su importancia, ¿no? Entonces se llamaba de otra manera. La primera ocasión se llamaba secretario de Estado, el mismo cargo. En ese momento el que precedía el gobierno realmente era el rey, Fernando VII. Y en la segunda fue el cargo de presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Ya con Isabel II en la época liberal. En total, sumando los dos mandatos, estuvo 1 año y 98 días, sumando los 2 mandatos, que puede parecer muy poco, visto con perspectiva actual, claro. Pero visto cómo fue el siglo XIX en España, pues la verdad es que es un mandato bastante largo, porque bueno, es una época enormemente convulsa en la que hay muchísimos cambios de gobiernos y caídas y subidas al poder, de manera que, como digo, son 2 veces el cargo del actual presidente del gobierno, pero en unas etapas enormemente complicadas por muchísimos aspectos que hemos comentado, ¿no? Por lo que nos has dicho hasta ahora, ese título de conde de Ofalia no pertenecía a su familia, ¿no? No. El título de conde de Ofalia se creó 1 año después del nacimiento de él, precisamente, en 1776, lo había creado Carlos III, y lo había creado para dárselo a un caballero irlandés, se llamaba Bernardo O'Connor Faly, que habían prestado importantes servicios a la corona, y el nombre de Ofalia viene precisamente de ahí, de O'Connor Faly, de la castellanización de ese nombre irlandés, ¿no? Ese título va pasando después por diferentes manos y llega al marquesado de Torrecilla, y de ahí a la segunda hija del marqués, María Dolores de Salaver y Torres, que es la segunda esposa de nuestro biografiado del conde. De manera que el conde de Ofalia era en realidad conde consorte de Ofalia, no era un título propio, ¿no? De manera que es verdad que Fernando VII, en 1833, muy poco antes de su muerte, sí crea un título expresamente para el conde, porque había tenido grandes méritos como diplomático en toda Europa, y ese título es el título de Marqués de Heredia, pero sin embargo él va a seguir usando el título de conde de Ofalia porque es por el que era conocido a nivel europeo, ¿no? Prácticamente en todos lados, ¿no? A pesar de tener ese título privativo suyo, pues él va a seguir usando ese título con el que nos ha llegado hasta hoy, que tanto lo conocemos, ¿no? Nos preguntamos cómo llega a la carrera diplomática. Pues bueno, después de su nacimiento en Gines, la familia se traslada a Almería, donde él va a hacer los primeros estudios, y después pasa a Granada, donde se doctora en filosofía, leyes civiles, y después con 23 años, con apenas 23 años, ya lo tenemos dando sus primeros pasos en la carrera diplomática, ¿no? Va a llegar precisamente a través de sus conocimientos de literatura. Se crea una comisión literaria con Portugal para examinar un antiguo códice de las partidas de Alfonso X, y a partir de ahí, gracias a sus conocimientos literarios, él se va a empezar a meter cabeza en el mundo diplomático, ¿no? A partir de ahí pasaría después a una legación española en Estados Unidos, donde conocería al marqués de Casairujo, que es un personaje bastante relevante en la época,
y que le va a abrir también muchas puertas a su amistad con él, ¿no? En esta época además se casa con su primera mujer, María Soledad Cervillo. Tiene 2 hijas y bueno, cuando parecía que todo le iba bastante bien, ella tenía una posición bastante consolidada y demás, pues estalla la Guerra de la Independencia, que iba a venir a trastocarlo un poco todo. ¿Cuál es su papel, o va a ser su papel, en la Guerra de la Independencia? Pues bueno, tras la invasión de francesa, él, como funcionario del Estado que era diplomático de carrera, pues va a seguir en un primer lugar a la Junta Central, que la Junta Central se va a mover desde Madrid a Aranjuez, después de Aranjuez a Sevilla, y él va a seguirla como trabajador público que era, ¿no? Pero sin embargo, llega un momento en el que se acusa a su suegro de traidor y de colaborar con los franceses, y entonces él pues hizo un poco causa personal de defender el honor de su suegro, de manera que se separa de ese movimiento de la Junta Central y se retira primero a Málaga y después a Granada, ¿no? Allí lograría atraer un poco la animadversión de los dos bandos, ¿no? Tanto de los napoleónicos, que le confiscaron sus bienes, como de la España libre, que estaba después, ya pasó a San Fernando, a Cádiz, porque bueno, pues allí en ese momento todo el que no fuera un exaltado de una parte, pues era considerado enemigo prácticamente, era considerado favorable a la otra parte, ¿no? Bueno, ya en 1814, ¿no? Que termina la guerra, y bueno, ¿cómo continúa su carrera? Bueno, con la llegada de Fernando VII, después de la guerra, que retorna a España, va a retomar él también su carrera diplomática, va a participar muy activamente en grandes asuntos diplomáticos de la época. Uno de ellos es, que se estaba jugando en este momento, la definición de los límites de España y de Estados Unidos en América del Norte, ¿no? Él va a participar muy activamente en la elaboración de ese tratado, el Tratado Adán-Onís, en el que va a tener gran fama como negociador y va a conseguir que España durante bastantes años más todavía logre tener posesiones importantes en América del Norte, ¿no? Estados Unidos se había independizado hacía muy poco y estaba en una etapa expansionista en la que pues, prácticamente que quería América del Norte entera para ellos, ¿no? Entonces, bueno, se logró parar durante unos años ese expansionismo. Con ese prestigio que consiguió Ofalia, se le va a nombrar ministro de Gracia y Justicia, el equivalente al actual Ministerio de Justicia actual, en 1823. Y ahí estuvo poco tiempo porque la muerte precisamente del marqués de Casairujo, que era su amigo de cuando estuvieron en Estados Unidos, le va a motivar un ascenso inesperado, ¿no? Le van a heredar, digamos, ese título, ese cargo de secretario de Estado, convirtiéndose, como digo, por primera vez en el equivalente al actual presidente del gobierno. Una etapa muy, muy complicada, una etapa en la que veníamos el trienio liberal y estábamos entrando ya de nuevo en la etapa absolutista, de manera que va a tener un momento pues especialmente complejo porque es la etapa del regreso al absolutismo después de 3 años del liberalismo con la etapa de Riego, ¿no? Entonces, bueno, es una etapa complicada, como digo, y acabaría siendo desterrado a Almería, ¿no? O sea, que tras esta segunda etapa, podemos decir, ¿no? Tuvo una primera y esta la segunda. Lo destierran, ¿qué quiere decir? Como que... Sí, bueno, el destierro era una figura más o menos habitual en esta época. Como digo, había sido habitual desde la Edad Media, inicio de la Edad Moderna, incluso hasta el siglo XIX, que es donde estamos ahora. Y el destierro es una figura, bueno, bastante habitual en este momento, ¿no? Hay momentos de ascenso y momentos de caída en desgracia de los personajes públicos. Bueno, y eso, básicamente, pues por intrigas palaciegas, por
momentos que van cambiando. Aquí no hay unas elecciones en las que se elige al presidente, simplemente hay momentos de confianza en una persona o momentos de desconfianza en esa persona, de manera que tal como llegas te puedes ir, ¿no? Y los destierros son eso, básicamente quitarse a una persona de medio, es decir, alejarlo de la corte. Se solía alejar a personas a lugares lejanos, ¿no? Pues a Galicia, a Almería, a los extremos del país, ¿no? Por así decirlo. Y él lo sufrió 2 veces. Lo sufrió 2 veces, que tuvo que exiliarse, o bueno, una especie de exilio interior lejano. En este caso Almería, y de hecho en Almería tiene muy buen recuerdo de él, porque hay incluso también calles con su nombre en Almería. Bueno, y este título de conde luego se siguió prolongando a nuevas generaciones, o lo tenemos ahora en la actualidad. ¿Hay algún conde de Ofalia por aquí, por Gine, que no sepamos, rondando las calles de nuestro pueblo? Bueno, actualmente el título sigue vigente. Desde 2016 recae en Victoria de Hohenlohe, que es la nieta de la anterior condesa, es una chica de 28 años, que es la duquesa y jefa de la Casa de Medinaceli, una de las casas nobiliarias más importantes de España. Ella tiene 43 títulos, 10 de ellos con grandeza de España, pues uno de ellos es el título de condesa de Ofalia. ¿Dónde está esta muchacha? Ella es malagueña, pero bueno, entiendo que... Habrá que buscarla. Antonio, más tarde. Títulos. Tenemos que traerla para que conozca sus orígenes. Claro, que venga aquí al ayuntamiento, conozca sus calles de su tatarabuelo, bueno, será más para allá. Bueno, el título fue recayendo, por alianzas familiares y demás, fue recayendo en diferentes casas hasta que llegó a la Casa de Medinaceli, que, como digo, es una de las más importantes que existen ahora mismo en España. Y bueno, para ir acabando, aunque bueno, alguna preguntilla te tengo más preparada, que así como balance general, ¿no?, que podemos decir de su figura. Pues yo creo que fue un diplomático al que las circunstancias le llevaron a ocupar importantes cargos políticos que él no deseó en ningún momento. Además, hay que decir que todos esos cargos le costaron el dinero. En ese momento no había retribución a los cargos políticos. En ese momento estamos distinguiendo en España, dentro del sistema liberal, a progresistas y moderados. Ahí es donde está Ofalia, en los moderados, y fuera del sistema liberal a los carlistas, de manera que Ofalia estaría en lo que hoy podríamos llamar el centro político. Por un lado los carlistas y por otro lado los liberales, ¿no? Él estaría en los realistas moderados, que es donde se le suele clasificar. Pero al margen de su posición política, que lógicamente están condicionadas por las circunstancias del momento que le tocaron vivir, yo destacaría de Ofalia sobre todo cualidades ligadas a su rasgo de su personalidad, ¿no? A su desinterés personal, su patriotismo, su fidelidad al rey y a los intereses de España. Todo eso le convierte en alguien admirable que, bueno, lamentablemente no es demasiado conocido en el pueblo que le vio nacer, ¿no? Claro, porque aquí lo vemos nacer, pero realmente él aquí no pasa... Claro, sí, la hacienda se vende, como hemos visto, en el año 78 y él nace en el 75, pues como muchísimo, 3 años probablemente. 3 años. Pero luego no vuelve aquí... No hay constancia de... ¿Será algo por el pueblo? No hay ni constancia de que haya una vuelta a sus orígenes, como podríamos decir. Como el conde de Olivares, el conde duque de Olivares, que sí guió un poquito al pueblo. Efectivamente. Aquí fue un conde que, bueno, importante, que pudo... Sí, importante por su trayectoria posterior, claro, evidentemente, no por el hecho mismo del nacimiento, pero bueno, la curiosidad de que nació en el pueblo. Bueno, no sé si María Jesús o Virginia quieren rascarle alguna pregunta más No, bueno, yo solo quiero hacer un recordatorio. Seguimos en la Semana del Libro, hemos hablado del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, hemos hablado de los 300 años que ha cumplido el cuadro de la Ascensión, y hoy estamos hablando del conde de Ofalia en su 250 años de su nacimiento. Estamos de aniversario. Gracias a Polvillo hemos hablado de literatura, de arte, de historia. Yo quería hacer otro recordatorio, y es que mañana en la Plaza del Casino tendremos a las 12 un cuentacuento de una narración oral y demás que hará una autora bastante buena. Con acompañamiento musical.
Exacto, eso es importante, porque es algo diferente, ¿verdad? Sí, en la plaza plaza del casino a las 12 y a la 1 bajando Conde de Ofalia. Exactamente. Mucho de frente. Conde de Ofalia no se pierde. Conde de Ofalia hacia la plaza. Y a la 1 tendremos también unas actividades de animación infantil para niños de globoflexia, pintacaras y demás, que va a estar la mañana bastante divertida para todos los padres que quieran ir y con sus niños que no sepan qué hacer el sábado por la mañana. Allí tienen diversión asegurada. Hace buen tiempo, así que no hay problema. Bueno, pues nada, nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Daros las gracias. Gracias, Selu. Bueno, y tenemos a un nuevo chico en práctica, Pedro. Está ahí Pedro a los mandos. Y nada, Jesús, darte las gracias también a ti, darte las gracias a Virginia por apostar por estas cositas que yo creo que bueno, vamos descubriendo cosas nuevas de nuestro pueblo. El otro día estuve allí en la iglesia en misa y estuve viendo ¿Te fijaste en el cuadro? me fijé en el cuadro y digo, mira, fíjate que no, más grande de lo que pensaba, ¿eh? Sí, formato grande. Buen cuadro. Pues nada, José, darte también las gracias a ti y esperemos que bueno nos puedas traer. No tengamos que esperar 250 aniversario de nada. Es decir, podemos hablar de cosas sin ser aniversario. Yo creo que podría darnos un adelanto, un pequeño adelanto sobre el próximo documental. Bueno, tenemos algo en cartera por ahí. Sí. Otro exclusivo. No. Estamos dando, para que veáis que un programa histórico también da exclusiva. Sí, bueno, tenemos ahí en cartera para hablar, bueno, aquí a un tiempecito, sobre un título que creo que puede ser llamativo también, ¿no? El día que el señor de Gines invadió Inglaterra. Lo descubriremos en su momento. Creo que con ese título yo creo que lo podemos dejar aquí. Y podemos hacer un viaje a Inglaterra también. Bueno, otro viaje a Inglaterra. No vamos a ganar para viajes. Bueno, pues nada, pues muchas gracias y nos vemos ya con la conquista de Inglaterra. Gracias. Muchas gracias.